Capítulo 31. Decisión. El sonido de una explosión resonó por todo el centro de pruebas de la GDA. La causa. Sorprendentemente, fueron 2 puños. Cada golpe que daban era como mini explosiones que causaban oleadas de fuerza que se extendían por todas partes. Si esto hubiera sido un gimnasio normal, todo habría quedado destruido hacía mucho tiempo. Por suerte, al contar con un gran presupuesto y abundantes recursos, Cecil no escatimó. Todo se construyó con materiales de primera calidad y pudo resistir un simple combate de 2 seres con superpoderes. ¿Estás segura de que te recuperaste? Pareces un poco lenta, bromeó Brandon mientras la pateaba. Uf, qué torpe, nunca me lo habían dicho, dijo la mujer guerrera, arqueando una ceja. Sabía que Brandon solo bromeaba con ella por cómo lo dijo y su evidente sonrisa, pero aún así era un insulto a su orgullo, y para los guerreros, el orgullo lo es todo. Te sugiero que lo retires. Con una sonrisa maliciosa, empezó a subir de tono y se abalanzó sobre Brandon. La mujer guerrera no se molestó en intentar maniobras evasivas. Cualquier cosa que intentara probablemente sería vista por él, así que optó por una colisión frontal. Brandon comprendió sus intenciones y decidió enfrentarla con la misma fuerza. No creo que lo haga. Dicho esto, él también corrió y pronto se encontraron en el medio y chocaron de nuevo. Sin embargo, esta colisión superó claramente a todas las demás. La fuerza generada prácticamente paralizó todo hasta que estalló a la vez, dañando partes de la habitación en el proceso. A Brandon y Odie no les importó, pero pronto fueron detenidos por un científico que prácticamente salió corriendo llorando, rogándoles que pararan para no destruir por completo su sala de pruebas. Quizás hayamos llevado las cosas un poco lejos, comentó Warwoman mientras miraba alrededor de la habitación. Brandon, al frente, ni siquiera se molestó en añadir nada, porque era evidente que sí. La habitación, antes blanca e inmaculada, tenía piezas metálicas que sobresalían del suelo y las paredes, junto con un pequeño cráter donde chocaron por última vez. En resumen, preparar esto probablemente costaría millones. Tosun, intentaré calmar a los científicos. Dicho esto, la mujer de guerra se fue a intentar apaciguar a la tripulación a cargo del piso. Mientras lo hacía, Brandon encontró una zona relativamente intacta y se sentó. Este entrenamiento lo hizo sentir mejor y le ayudó a despejarse un poco, así que era hora de tomar una decisión. Convertirse en guardián no interfería con sus planes, así que no tuvo ningún problema en ese aspecto, pero el equipo obviamente carecía de miembros. Con su inclusión, tendrían un grupo de 4 de los mejores, pero Brandon sabía que este mundo albergaba más héroes con gran potencial. La serie que había visto en su vida pasada solo detallaba lo sucedido en la vida de Mark, dejando mucho por explorar en el mundo en general. En segundo lugar, fortalecer el equipo. Esta sería la forma más sencilla de lograrlo. Fortalecerse era, obviamente, una necesidad, y dudaba que su ayuda fuera rechazada, pero para tomar estas decisiones, Brandon sentía que necesitaba ser más que un simple miembro. Especialmente si quería elegir personalmente a los nuevos miembros y fortalecer y dirigir el equipo. Todas estas decisiones, naturalmente, recaían en un líder, pero esta posición ya estaba asumida por el inmortal. Suspirando, Brandon tomó una decisión. Y esas son mis condiciones. Tras terminar su entrenamiento, Brandon regresó con Warwoman y dejó claras sus intenciones. Expandir el equipo y fortalecer a sus miembros actuales, pero sobre todo, su petición de liderarlo. El trío se miró en silencio y se comunicó solo con la mirada. En ese breve instante, muchos pensamientos cruzaron por sus mentes, pero al final, la decisión dependía del inmortal. Dando un paso al frente, miró directamente a Brandon a los ojos. Muchos pensamientos le rondaban la cabeza. Nunca imaginó que Ultraman desearía su posición, ni que la perdería. A lo largo de la historia, ha liderado a la humanidad y siempre ha sido el líder. Normalmente, simplemente diría que no, pero esto era diferente. El destino de la humanidad estaba realmente en sus manos y, por lo que había oído, veía que Brandon tenía un rumbo. Probablemente también era el más fuerte del planeta, así que no había mucho de qué preocuparse en cuanto a su fuerza. Entonces ¿quieres mi puesto? Sí, dijo Brandon sin dudarlo un instante. Para conseguirlo, deberías tener al menos esa confianza, comentó Inmortal al ver esa rápida respuesta. ¿Pero qué más puedes ofrecerle a este equipo además de tu fuerza? Ser un líder no se trata solo de poder. Sabes que requiere mucho más. Brandon reconoció que ser un buen líder realmente implicaba más que simplemente ser el más fuerte. También requería sabiduría y buen juicio. Por último, también requería claridad.
Al darse cuenta de que Cecil no estaba presente, Brandon dio una señal a las nanomáquinas que había liberado antes para que silenciaran la sala. Ahora no habría intrusiones ni fisgones de Cecil ni de sus subordinados. En cambio, parecería que su sistema estaba experimentando una pequeña caída, lo que le dio un par de minutos para decir lo que quería. Mi herencia, ya ves que no soy humano. Redrush e Inmortal se sorprendieron, pero pronto se dieron cuenta de que la mujer guerrera no reaccionó. ¿Lo sabías? Sí, lo sabía, dijo ella con indiferencia, dejando a los dos sacudiendo la cabeza y mirando hacia Brandon. Entonces, ¿qué eres? Un extraterrestre, más específicamente un kryptoniano. Ninguno de los dos parecía tener ni idea de lo que era un kryptoniano. Para ser justos, apenas sabían nada sobre razas alienígenas y el universo exterior. Ocasionalmente había invasiones, pero esa gente rara vez quería comunicarse. También existía el hombre marciano, pero incluso su gente vivía bastante aislada. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que tienes la mejor oportunidad de victoria. Mi gente no solo era increíblemente poderosa, sino que también era mucho más avanzada que la mayoría en el universo. Nuestra tecnología genética incluso había llegado a un punto en el que la genética y el talento de un niño podían predeterminarse y controlarse. Yo mismo soy un resultado de esto. Fui creado para ser un guerrero perfecto. Inmortal pareció impresionado, pero luego se dio cuenta de que si estos supuestos kryptonianos eran tan poderosos, ¿por qué solo Brandon lucharía? ¿No sería más fácil que vinieran los demás? La mujer guerrera notó la mirada inquisitiva del Inmortal y tomó la iniciativa. No funcionaría, es el último de su especie. La habitación se sumió en un silencio inquietante al pronunciar esas palabras. ¿El último de su especie? ¿Podría una persona normal soportar semejante carga? Sin darse cuenta, Redrush e Inmortal comenzaron a mirar a Brandon con lástima. No me mires así. Pasó antes de que pudiera recordarlo. Para salvar mi vida, mi padre me envió aquí, y por eso tengo tecnología, conocimiento, artes marciales y muchas cosas más de mi gente que podrían darnos una ventaja. Inmortal se tomó un momento para reflexionar. Al principio, pensó que Brandon era solo fuerza, pero parecía que realmente tenía mucho que aportar. ¿Por qué dudo? Obviamente, esto es mejor para todos y, además, llevo mucho tiempo queriendo dar un paso atrás. Ser el líder de la humanidad durante los últimos 1000 años acaba teniendo sus consecuencias. Muy bien, Ultraman, dalo por hecho. Ahora eres el líder de los guardianes. Así que no me decepciones, ¿vale? Su tono al decir esto era serio, pero su sonrisa demostraba que, en realidad, estaba algo contento con la situación. Brandon quedó un poco confundido. Tienes mi apoyo, añadió Redrush. Si a Inmortal le parecía bien, no tenía problema. Sabes que estaría de acuerdo, pero también tengo una petición tuya en que puedo ayudarte. Mencionaste que nos volvemos más fuertes. Ya tengo un método listo, pero necesitaré tu ayuda. La petición de War Woman fue diferente a lo que esperaba, pero aceptó de todos modos. Bueno, te contaré más sobre ello más tarde. Oye, hablando de fortalecerse, ¿sabes cómo volverte más rápido? Preguntó Redrush, con la esperanza de que esta tecnología alienígena le ayudara de alguna manera. La verdad es que sí, pero llevará tiempo. Brandon aún no tenía tecnología de taquiones, así que técnicamente no la tenía, pero pronto la tendría con la siguiente invasión. También quería intentar crear Velocity 9, pero también necesitaba mejoras. Fortalecerse es bueno, pero necesitamos empezar a encontrar a esos compañeros, añadió Inmortal. Una vez que tuvieran la plantilla completa, el siguiente paso sería fortalecerse individualmente. Ya tengo algunas ideas, pero estaba pensando en organizar un evento de reclutamiento. Pero primero debemos resolver los problemas obvios. Todos ustedes se han ido por un tiempo y el mundo no sabe qué pasó. Inmortal suspiró al pensarlo. El anuncio sin duda iba a revolucionar el mundo y el funeral también tendría que gestionarse bien. Supongo que deberíamos empezar con eso pronto. Sí, pero no te preocupes, hablaré con Cecil sobre cómo manejar ese anuncio y el funeral, dijo Brandon pensando que la GRA querría manejar la situación de todos modos, ya que lo hicieron en el programa. Sí, eso debería funcionar. Hablaré con mis seres queridos y les contaré lo sucedido. Brandon no tenía problema en que Inmortal tomara la iniciativa en ese aspecto. En cuanto a los antiguos miembros, no tenía cabida ni derecho a informarles. En cambio, necesitaba que la información viniera de alguien a quien conocieran y en quien confiaran, como Inmortal. Bien, entonces me voy.
Cecil y la mujer guerrera tienen mi número, así que si necesitas contactarme, pregúntales a cualquiera de ellos. De regreso a casa, Brandon decidió descansar con su familia. Sentía que hacía tiempo que no estaba allí y quería pasar tiempo con sus padres. De camino, sintió de repente un ligero zumbido en un pequeño dispositivo junto a su oreja. Solo una persona tenía acceso a él, así que supo de inmediato que era Sol. Sí, padre. Quería informarle que ya he pirateado la mayoría de sus servidores y me he tomado un tiempo para revisarlos yo mismo. ¿En serio? ¿Encontraste algo interesante? Pensó que si Sod llamaba por eso ahora, debía ser algo especial. Sí, la verdad es que me sorprendió descubrir que este mundo remoto no está tan atrasado en tecnología. Tienen muchas cosas de inferior calidad, pero algunas de sus investigaciones son interesantes y se adentran en áreas que nosotros no exploramos. Esa magia que mencionaste también es bastante interesante. Entiendo por qué querías aprender sobre ella. ¡Qué bien! Así que fue todo lo que esperaba, pensó Brandon con una leve sonrisa. Claramente, su decisión de infiltrarse fue la correcta. Pero no llamo por eso. Lo tienen, Brandon, tienen kriptonita. El vuelo de Brandon se detuvo de repente al oír esas palabras. ¿Estás seguro? Sí, pero no tienen mucho, solo un pequeño fragmento que se cayó hace años. Hasta ahora no saben qué hace, pero sus experimentos demostraron que su radiación puede despertar habilidades en las personas. Por eso, no lo han probado en nada más y solo se han dedicado a explorar eso. Eso está bien, pero aún no me siento cómodo con que lo tengan. No importa para qué sirva. Está bien, sigue buscando en sus archivos, averigua dónde lo consiguieron y si tienen más. Lo haré más tarde esta noche. Buen juicio, hijo, dijo Sod, orgulloso de su rápida decisión. Sabía que Lord Sod era muy diferente a él, pero al menos, al actuar, lo hacía con firmeza. También, padre, quería saber si podrías hacerme una lista de héroes, antihéroes y villanos. No importa. Eso se puede hacer genial, entonces me voy. Pasaré esta noche con la kriptonita cuando la tenga. Capítulo 32. Perspectivas. Al entrar a su casa, Brandon encontró a sus padres donde solían estar cuando él salía. Sentados en el sofá frente al televisor, esperándolo. Les había dicho varias veces que no tenían que esperarlo, pero lo hicieron de todos modos. Incluso cuando fue a pelear contra Omni-Man, sus padres insistieron en esperarlo hasta las 4 de la mañana. No sabían que era tan importante como para que tuviera que irse, pero querían estar allí cuando regresara. Fueron pequeñas cosas como esta las que hicieron que Brandon se sintiera agradecido por haber renacido en esta familia. También fue lo que lo ayudó a aceptarlos como sus padres. Al principio, simplemente se dejó llevar, confiando en sus recuerdos, pero Brandon solo sentía un poco de cariño por ellos. Sin embargo, con el tiempo, se volvió genuino. Es difícil para él no preocuparse por ellos cuando constantemente le demuestran amor y comprensión. Puede que a algunos les suene un poco incómodo, pero un poco de vergüenza de vez en cuando no hace daño a nadie. Hola, señor, ya volví, dijo Brandon mientras sus padres se levantaban de sus asientos. ¿Has vuelto más temprano, Brandon?, dijo Tori con un toque de alegría, diciendo que su hijo no estaría fuera hasta tarde esa noche. Sabía que era malo pensar así, porque cada vez que salía, alguien se salvaba, pero ver algunas de sus peleas en la televisión la preocupaba a veces. Aunque nunca ha vuelto a casa herido ni con moretones. Kyle no dijo mucho y simplemente le dio una palmadita en el hombro a su hijo antes de irse a dormir. Su hijo estaba en casa sano y salvo y eso era todo lo que necesitaba saber. Ah, lo siento por tu padre, debe estar cansado del trabajo hoy, dijo Tori al ver a Kyle irse. No te preocupes, sí, parece que hoy no hubo mucho movimiento. Los ataques de los villanos no fueron muy fuertes y otros pudieron controlarlos, y tampoco hubo Keiju. Qué bien, ojalá podamos tener más días como este. Sinceramente, parece que desde que te convertiste en héroe, estas cosas han aumentado. Tori, por supuesto, bromeaba porque siempre había habido ataques y Keiju, pero por alguna razón, parecía que las cosas se habían intensificado. La desaparición de los guardianes Omni-Man, una invasión alienígena y varias otras pequeñas cosas que se sumaron a la ya creciente lista de problemas. A Brandon no le importó su conclusión. Si él estuviera en la misma situación, probablemente se preguntaría lo mismo. Sin embargo, la mayor parte no se debía a él, sino a Mark y a su crecimiento como héroe en los cómics. Aunque me pregunto, ¿qué pasó con los Flaxan? Llegaron mucho antes de lo debido.
Brandon todavía no era un experto en todo lo invencible, pero la invasión de Lino era algo que recordaba claramente y debería haber pasado al menos un par de meses. Se preguntó si su memoria podría estar equivocada, pero lo dudaba mucho. Su cerebro kryptoniano no le permitía olvidar cosas así. ¿Podría el mundo estar intentando arreglarse por mi intervención? ¿O es simplemente un efecto de mi existencia? Tras haber visto la serie Flash, Brandon sabía que los cambios más simples podían resultar en cambios inesperados. Ahora, con la inclusión de una especie entera como los kryptonianos, era inevitable que causara un gran revuelo. Es bueno que los guardianes crezcan tanto en número como en potencial. Con cómo van las cosas, cualquier cosa podría pasar. Ven, querida, te guardé un poco de pasta, gracias, a mi mamá no le importa si lo hago. Preocuparse por tantas cosas podía ser perjudicial y definitivamente no era una buena mentalidad, así que lo dejó pasar y se relajó. Estaba en casa y estaba a punto de disfrutar de una buena comida. No necesitaba llevar cosas del trabajo a la mesa. Además, una de sus preocupaciones se resolvería más tarde esa noche. Una vez terminada la cena, Brandon esperó a que sus padres se durmieran antes de volver a salir. ¿Su destino? La sede de la GDA. Eran uno de los últimos grupos de personas que quería con Kryptonita, así que necesitaba quitársela. El único problema fue que él mismo logró contactarlo. Brandon había visto sufrir a Superman lo suficiente como para saber que era mala idea entrar sin más y llevárselo. Así que usó los nanitos que había dejado atrás para controlar algunos robots de la GDA. Con ellos en la mano, ahora tenía una forma fácil de transportarlos fuera de la base, y reproducir o interrumpir las grabaciones era tarea sencilla. Con ese plan, Brandon no tuvo que esperar mucho antes de que los robots le trajeran la kriptonita. Fue un poco decepcionante, pero así son las cosas cuando uno se porta bien. Así que eso es kriptonita. Acercándose al robot, Brandon intentó acortar la distancia, pero de repente se encontró arrodillado. La sensación que lo recorrió fue la peor que jamás había experimentado. El sol rojo era una cosa, pero al menos era soportable y podía resistirse con la energía del sol amarillo que le quedaba en el cuerpo, pero esto... Sentía como si le hubieran robado toda la fuerza. Demonios, sentía que se había vuelto más débil que un humano, y eso era mucho decir. Aléjate un par de pasos, dijo Brandon con cierta dificultad. Siguiendo sus órdenes, los robots retrocedieron instantáneamente, lo que le dio alivio a Brandon, pero incluso con eso todavía sentía que necesitaba tomarse un minuto. No me extraña que Batman ganara tantas peleas, Kryptonita es pura trampa. Es como usar códigos de trampa contra el jefe principal, murmuró Brandon con fastidio. Menos mal que lo pensé con antelación, se dijo Brandon mientras levantaba una caja de Lex. Toma, pon la Kryptonita aquí. Los robots tomaron la caja y la colocaron dentro. Era bastante grande, unos 30 centímetros de ancho y casi 30 centímetros de largo, pero por suerte, la caja era lo suficientemente grande como para que cupiera. Bueno, ahora regresa y continúa funcionando como siempre lo has hecho. Una vez que se fueron, Brandon se aseguró de que la caja estuviera segura por última vez. No quería que se abriera en pleno vuelo. Al no ver ningún problema, despegó y regresó a su nave. Cecil estaba en su oficina revisando unos informes cuando, de repente, alguien irrumpió en su despacho. Esto era algo que todos en la GDA sabían que no debían hacer, sobre todo por el trabajo delicado que a veces debía manejar. Al ver quién era el intruso, Cecil quedó momentáneamente confundido porque Donald más que nadie sabe esto, pero mientras pensaba esto se dio cuenta de que lo que fuera que causó esto debía ser importante. Dime Donald, ¿qué pasó? Donald levantó sus gafas e hizo una mueca sombría antes de decir, señor, alguien sacó el objeto 119 de su sala de espera. Cecil golpeó el escritorio con el puño, no se molestó en preguntar más y salió corriendo hacia el centro de detención. Al llegar, fue tal como Donald le había explicado. Alguien se había llevado uno de sus objetos más clasificados. Mierda. Donald, quiero todas las grabaciones de las instalaciones y las coartadas de cada persona. Donald asintió rápidamente antes de irse a hacer su trabajo, dejando atrás a un Cecil furioso. El objeto 119 no era solo una roca que guardaban para su seguridad. No, era mucho más que eso. Su científico había descubierto que una exposición suficiente a su radiación era suficiente para despertar habilidades latentes en las personas. Para la GDA, esta era una buena mina, ya que podían crear sus propios agentes con superpoderes, pero ahora todo estaba en peligro.
Sin duda, alguien está detrás de esto, aún no estaba seguro de quién, pero lo iba a descubrir. Levantó el teléfono y marcó un número al que no le gustaba llamar, mirando el contacto que esperaba que valiera la pena. Damian Darkblood. Al entrar en su laboratorio, Brandon cruzó la habitación y encontró un lugar seguro para colocar la caja, mientras Sod observaba intrigado. Sabía que la explosión de su mundo enviaría partes de todo a través del universo, pero que la kriptonita terminara aquí. No bromeabas cuando dijiste que esta cosa era letal, dijo Brandon recordando su experiencia con ella. Bueno, te lo advertí, pero no importa. Está aquí, lejos de las manos de otros. Eso es lo importante. Brandon no podía estar en desacuerdo con eso, pero ahora se preguntaba qué hacer con ella. Volviendo a mirar la caja, pensó en simplemente destruir la roca problemática, y probablemente lo haría en el futuro, pero por ahora, quería estudiarla. ¿Qué tenía la kriptonita que debilitaba a los kriptonianos? ¿Dónde estaba la debilidad en sus genes y cómo podía solucionarla? Estas eran las cosas que se preguntaba al pensarlo, y por eso decidió dejarla ahí un tiempo más. El interés de Sod por la kriptonita era incluso menor que el de Brandon. Habiendo vivido en Krypton, ya conocía muchas investigaciones sobre el mineral, y ninguna le interesaba realmente. En cambio, Sod quería hablar de algunas de las cosas interesantes que había aprendido. Pensó que este UDA sería la única sorpresa, pero este mundo se vuelve cada vez más interesante. Brandon sintió una mirada fija en él y vio la ansiedad en los ojos de su padre. Algo que rara vez ve en él. Busqué otros individuos con superpoderes como pediste y encontré muchos, pero hay algunos en particular que creo que necesitas ver. Agitando su mano, Sod convocó varios hologramas, pero frente a todos ellos había 3 grandes que mostraban su importancia. Al mirarlos, Brandon empezó a leer sus descripciones y se quedó paralizado al ver quiénes eran. Image Comics, al igual que otras editoriales, creó otros héroes y villanos. Invincible no era su único proyecto. Brandon lo sabía, pero nunca había visto ningún crossover entre estos personajes y realmente no esperaba encontrarlos aquí. Sin embargo, allí estaban en todo su esplendor. Desovar Tragafuegos ambos eran increíbles por sí mismos, pero Spawn realmente le impactó a Brandon. Estaba literalmente destrozado, pues era básicamente inmortal y derrotó al cielo y al infierno, tomando sus ejércitos como suyos. Sin embargo, por lo que pueden ver, Spawn aún no ha llegado a ese punto, ya que ha comenzado a aparecer recientemente. Puede que sea bastante nuevo, pero eso no le resta potencial. Claro que puede darme una buena pelea. Luego estaba Firebreaker. Brandon sabía menos sobre este personaje, pero lo que sabía era suficiente para darle la atención que merecía. Para empezar, Firebreaker era un híbrido humano kaiju. Eso por sí solo ya sería digno de mención, pero Firebreaker no era el hijo de un kaiju cualquiera, sino el rey de los kaiju. Sigan rastreando a esos dos y recaben toda la información posible sobre ellos. Por supuesto, respondió Sod habiendo empezado esto mucho antes de que Brandon lo mencionara. Por ahora, muéstrame más de estos individuos que encontraste. ¿Quién sabe si hay más joyas? Sod continuó mostrando más hologramas, mostrando informes detallados de múltiples individuos con superpoderes. Sabiendo que esto tomaría un tiempo, Brandon se sentó y se aseguró de reflexionar profundamente sobre cada persona. A medida que las pantallas iban y venían, Brandon estaba cada vez más seguro de que sus guardianes del globo definitivamente cambiarían el mundo. No serían una imitación de la Liga de la Justicia como antes, sino una fuerza poderosa a tener en cuenta. Capítulo 33 Funeral y petición. El cielo era de un gris sombrío, reflejando el ánimo de los reunidos abajo. Se celebraba un funeral por los héroes caídos. Martian Man, Aquarius, Grimghost y Darkwing. Sus nombres eran legendarios, sus hazañas conocidas en todas partes. Ahora, esos nombres estaban grabados en las lápidas que se alzaban ante la multitud afligida. Filas de personas permanecieron en silencio, algunas con sus mejores galas negras, otras con trajes de superhéroe en homenaje a los difuntos. El ambiente estaba cargado de pérdida, un dolor colectivo que trascendía las máscaras y capas que separaban a los héroes de los civiles. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino. La Agencia de Defensa Global, UDA, finalmente había decidido publicar la información sobre los trágicos sucesos, incluyendo la impactante traición de Omniman. Esto conmocionó al mundo entero. Pensar que uno de los protectores más fuertes de la Tierra, alguien en quien se confiaba ciegamente, hubiera sido responsable de la muerte de sus propios amigos era algo impredecible. Lo único que no se informó a la gente fueron sus razones.
Si lo supieran, habría pánico en las calles, y eso era lo último que necesitaban tras perder a la mitad de los guardianes. Mientras la gente se congregaba alrededor del monumento, el inmortal subió al escenario. Su rostro, habitualmente severo, estaba ensombrecido por la tristeza. Había presenciado muchas cosas y perdido a muchos amigos a lo largo de los años, pero esto era diferente. Carraspeando, su voz se amplificó entre la multitud silenciosa. Nos reunimos hoy para honrar a los héroes que lo dieron todo en el cumplimiento del deber. Martian Man, Aquarius, Green Ghost, Darkwing, fueron más que mis aliados, fueron mis amigos. Cada uno de ellos dedicó su vida a mantener este mundo a salvo, y pagaron el precio máximo por ello. Siguió una pausa solemne mientras Inmortal dejaba que el peso de sus palabras penetrara en él. Su sacrificio jamás será olvidado. Se enfrentaron a una fuerza inimaginable, una traición que ninguno de nosotros pudo haber previsto. Omni-Man, alguien en quien todos creíamos, le dio la espalda a todo lo que una vez representó. Los murmullos resonaron entre la multitud. La traición aún estaba fresca en la mente de todos. Algunos estaban furiosos, otros confundidos. ¿Cómo podía Omni-Man, un héroe que había salvado al mundo innumerables veces, ser responsable de un acto tan atroz? El inmortal continuó, con voz firme pero llena de una resolución subyacente. Hoy lloramos. Pero también recordamos. Recordamos su valentía, su dedicación y su inquebrantable compromiso para protegernos a todos. Que su sacrificio nos inspire a ser mejores, a mantenernos firmes ante la adversidad y a nunca olvidar el precio del verdadero heroísmo. Sabemos que esta pérdida podría hacer que algunos piensen que pueden aprovecharse de la situación, pero permítanme decir esto. No importa quiénes sean ni cuán poderosos se crean, los que quedamos seguiremos luchando por el bien. Cuando el inmortal descendió, se observó un momento de silencio, interrumpido solo por los sollozos silenciosos de aquellos que habían conocido personalmente a los héroes caídos. Ahora observamos cómo todos los villanos que creen que valen algo salen arrastrándose, dijo War Woman, ya cansada de lo activos que tendrán que ser para mantener la estabilidad. Cierto, pero ahora también me tienen, dijo Brandon con seguridad. Puede que antes les costara, pero ahora era más rápido que Ledrush. Más fuerte que el inmortal y más resistente que la mujer guerrera. En todo caso, los villanos empezarían a tenerlo más difícil. No te engañes, señor hombre de acero. Brandon se estremeció levemente al oír ese título. Nunca se había llamado así ni lo había inventado, pero de alguna manera el apodo surgió. No era tan conocido como su nombre principal, Ultraman, pero estaba ganando terreno. Es un poco irónico que me llamen así. Quién sabe, quizá empiecen a decir, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? Bromeó Brandon, sin esperar oír esa frase. Por cierto, ¿por qué estás aquí y no con los demás? En lugar de estar con su equipo o apoyar a las familias, la guerrera decidió quedarse con él cerca del fondo, donde la mayoría de la gente no los notaría. No tengo lágrimas ni me lamentaré porque mis amigos ya se han marchado a los campos del Elíseo. En cambio, celebró. ¿Campos Elíseos? Brandon lo pensó un momento y recordó que lo habían mencionado una vez en la escuela. Supuestamente, en la mitología griega, era a donde iban los héroes tras la muerte. Pero como el panteón griego es real, también debe significar que este lugar existe. Elysium suena como un buen lugar, lo es. La tierra está llena de alegría y paz en los confines de la tierra, a orillas del océano. Personalmente, nunca he estado allí, pero crecí escuchando las historias. Después de esto, continuaron observando la ceremonia mientras muchos hablaban y compartían sus pensamientos y recuerdos, pero como todo lo bueno, la ceremonia finalmente llegó a su fin cuando los presentes dieron sus merecidos saludos. Los guardianes y muchos otros también decidieron irse, pero en realidad, se dirigían a otro lugar donde se celebraría la ceremonia real junto con el entierro. Al ver esto, Brandon se levantó de su asiento para irse también cuando sintió que la mujer guerrera le tocaba el hombro. Por cierto, mencionaste un favor la última vez que nos vimos, pero nunca explicaste con qué necesitabas ayuda. Puede que estuviera ocupado últimamente, pero nunca dejaba de pensar en que necesitaba ayuda. War Woman era una persona orgullosa por naturaleza, así que pedir ayuda era algo poco común. Lo que significa que, sea cual sea la petición, debe ser importante. ¿Serán los Flaxans? No, no creo que pidiera ayuda con eso, pero ahora que lo pienso, esos tipos han estado extrañamente callados. Debe haber pasado tanto tiempo en su mundo y no han regresado ni una sola vez. Esto sinceramente preocupó a Brandon.
Los Flaxans, aunque físicamente débiles, eran bastante avanzados y, con la forma en que funcionaba el tiempo en su mundo, les daba una clara ventaja que ayudó a Batman muchas veces. Tiempo de preparación. Tendré que hablar con Zod sobre esto más tarde y encontrar una forma de ingresar a su mundo. Con una decisión tomada, se centró nuevamente en Wonder Woman. Me alegra verte recordarlo. Verás, como semidios, solo tengo acceso parcial a mi divinidad, pero si me convirtiera en un dios verdadero, sería una amenaza aún mayor que incluso Omni-Man. Wonder Woman lo dijo con total seguridad, pero Brandon no estaba tan seguro, aunque él no sabía nada de los dioses. Por lo que sabía, los Viltrumitas podrían haber sido insignificantes todo este tiempo, con otros seres superiores simplemente viviendo en otras dimensiones, como los dioses griegos. Para ello necesito participar en las pruebas dictadas por mi abuelo Zeus. Brandon asintió, comprendiendo. Hasta ahí entendía lo que quería decir y recordaba que Heracles y otros semidioses habían pasado por cosas similares, pero lo que realmente se preguntaba era qué papel desempeñaba él en todo esto. Una prueba es algo solo para el participante, no para el participante y sus amigos. Entonces, ¿dónde encajo yo en todo esto? Eres mi disuasión, conociendo a mi madre, quizá intente detenerme e incluso me obligue a quedarme, pero contigo ahí, será difícil lograrlo. He visto tus últimas batallas y puedo afirmar con seguridad que tu fuerza no está muy lejos de la de Heracles y tu velocidad rivaliza con la de Hermes. Espera, ¿así que quieres que te saque de ahí si llega el momento? Wonder Woman pareció sorprendida por la pregunta de Brandon antes de reír como si hubiera escuchado la cosa más graciosa del mundo. Ja, no, para nada. Ni siquiera llegaríamos lejos. Estarás allí principalmente para demostrarle a mi madre que estaré bien más allá de las puertas del Olimpo. ¿Cuándo quieres hacer esto? Preguntó Brandon, intentando ignorar su anterior arrebato. Cualquier momento está bien, pero preferiblemente más temprano que tarde para poder estar en mi mejor momento cuando lleguen los Viltrumitas. Tengo algunos asuntos que atender primero, pero definitivamente haré tiempo para esto. Bueno, solo avísame cuando estés listo. Tras terminar sus asuntos en el funeral, Brandon se propuso regresar a su nave lo antes posible. Puede que estuviera ocupado investigando a diferentes héroes y preparándose para su futura partida con Wonder Woman, pero la amenaza Flaxan lo preocupaba. Podrían haberse dado por vencidos, pero Brandon lo dudaba mucho. Basándose en lo que había visto en persona y en el programa, era muy improbable. Regresaste tan pronto que casi esperaba que te quedaras hasta el final, dijo Zod mientras miraba uno de los instrumentos médicos. No me corresponde quedarme para el entierro real. Apenas los conocía, pero tengo algo que comprobar. ¿Los átomos inteligentes? No, pero ¿ha habido alguna mejora? Preguntó Brandon con la esperanza de que así fuera, porque si descubrían cómo funcionaban los átomos, podrían transferirlo a él. En teoría, esto debería reducir su debilidad a cosas como la kriptonita y también hacerlo más fuerte con la edad, sin necesidad de depender del sol. Algunos avances. He podido comprender la estructura del átomo y algunos de sus principios fundamentales, pero aún me falta mucho para transmitirte eso. Los laboratorios de la nave son buenos, pero como ya he dicho, esto nunca fue la prioridad de la nave, así que me falta algo. Sin mencionar que yo tampoco fui creado para la ciencia. Al igual que Brandon, Zod fue creado con un propósito. Su ADN lo convertía en un general perfecto, así que la ciencia no era su fuerte. Aunque esta limitación ha disminuido gracias a que es digital y ya no está limitado por su limitación genética, sino por el coste, lo ha vuelto menos creativo. Lamento decirlo, pero para seguir progresando podríamos necesitar mejor equipo o quizás a alguien con talento, aunque dudo que encontremos a alguien lo suficientemente confiable y hábil. ¿Estás diciendo que es imposible entonces? No, todavía puedo hacerlo, pero como dije antes, podría llevarme un año o más, dependiendo de lo que descubra en ese tiempo. Brandon no quería involucrar a nadie más en esto, pero una persona se le ocurrió, Caitlin. Hasta ahora había demostrado ser bastante capaz y, por lo que sabía, se suponía que era su Lex Luthor, así que su inteligencia era innegable. Pero aún no tenemos prisa, quién sabe, podríamos lograr un avance sin ayuda externa. Guardémonos esto para nosotros por ahora, pero lo que realmente vine a buscar es la amenaza Flaxan. ¿Los bichos? ¿Y qué? Respondió Sol. Puede que hubiera empezado a ver a los humanos con buenos ojos gracias a que Akeola, pero seguía viendo a la mayoría de las demás especies como nada. Sobre todo a las que no se parecían a los kryptonianos, sí, ellos. ¿No te parece extraño que no hayan aparecido?
¿No habrá pasado mucho tiempo para ellos? Sí, ahora que lo mencionas. Ya deberían haber vivido al menos 15 años. Dijo Sod mientras aparecía un gráfico temporal que comparaba el cambio entre las dos dimensiones. No es bueno. Quizás se dieron cuenta de su locura. Lo dudo, eran conquistadores, y los conquistadores no se rinden a la primera, dijo Brandon, sabiendo que su padre lo entendería. Cuando él mismo estaba dispuesto a hacer todo lo posible por conquistar la Tierra. ¿Hay alguna manera de que podamos verificar su mundo? ¿La dimensión Flaxans? Sí, es posible. De hecho, escudriñar otras realidades fue algo que nuestros científicos exploraron en el pasado. Incluso usamos una de esas dimensiones para nuestros peores criminales. La zona fantasma. Espera, ¿estás diciendo que hay más kryptonianos? ¿Por qué no los has mencionado? Brandon recordaba haber visto algo sobre la zona fantasma, pero como ya había mencionado antes, nunca fue un gran fan de Superman y solo recordaba que Sod y sus seguidores fueron enviados allí. Porque todos allí han perdido la cabeza hace mucho tiempo. La zona fantasma se suponía que era un castigo más benigno que no dañaba a los criminales, pero en realidad, era un destino peor que la muerte. Allí no eres más que un fantasma que no puede afectar a nada a tu alrededor, dejándote solo como pura conciencia. Y aquellos que de alguna manera logran conservar tu cordura son realmente más peligrosos que cualquiera a quien te hayas enfrentado. Porque se han enfrentado a los demonios de su mente y los han conquistado. Tú, hijo mío, simplemente no estás listo para eso, por mucho que desee que Krypton se repoble. Brandon se sorprendió al ver la evidente preocupación de su padre y supo que, si hablaba tan en serio sobre el tema, debería posponerlo. Pero eso no significaba que lo postergaría para siempre. El lugar estaba literalmente lleno de kryptonianos que podrían ayudarlo a aumentar la población de su pueblo. Sin el códice, acabaría sufriendo endogamia o la dilución de su linaje si no los sacaba a la luz. Además, puede que incluso haya algunos que nunca merecieran pasar por eso. Está bien, podemos ignorar la zona fantasma por ahora, pero aún así quiero encontrar una manera de entrar a la dimensión Flaxan. Es sencillo, ya tenemos la tecnología a bordo. Solo necesito recalibrar las coordenadas del mundo Flaxan. Esto es lo que podría llevar más tiempo, pero encontrarlo tampoco debería ser muy difícil. Ya conozco la velocidad de su mundo, además de otros detalles, así que, como máximo, una semana. Bueno, pues te dejo con eso. Mientras tanto, empezaré a enviar invitaciones para las pruebas de los guardianes y terminaré de hacer algunos ajustes finales al traje de exploración. Capítulo 34 Manejo de asuntos. Estoy vivo, jejeje, disculpen la ausencia, han pasado muchas cosas últimamente. La principal noticia es que conseguí novia. También estoy de vuelta, pero las actualizaciones serán lentas, estoy mucho más ocupado que antes. La otrora reluciente metrópolis que se extendía por el planeta natal de los Flaxanos ahora era irreconocible. Donde antes imponentes rascacielos de cristal y acero perforaban los cielos, ahora yacían metal retorcido, edificios derruidos y restos desmoronados de una civilización otrora poderosa. Las tecnologías avanzadas que habían simbolizado el dominio de los Flaxanos sobre galaxias enteras quedaron reducidas a meros cascarones sin vida, con sus luces parpadeando tenuemente antes de extinguirse para siempre. El humo llenaba el aire, elevándose en densas columnas negras desde los escombros. Las calles, antaño bulliciosas de ciudadanos y soldados flaxanos, estaban sembradas de escombros. Los cuerpos destrozados de quienes habían luchado en vano para defender su planeta. Esqueletos con armaduras militares desvencijadas yacían esparcidos por las ruinas. El inquietante silencio se veía interrumpido ocasionalmente por el lejano estallido de disparos o las explosiones esporádicas de estructuras que se derrumbaban. Las llamas parpadeantes de los incendios dispersos tenían la escena de un resplandor naranja enfermizo. Este no era el mundo natal de los Flaxanos que una vez infundió miedo en todo el universo. Era un cementerio. Un lugar donde incluso los más fuertes de su especie habían sido humillados. «Sigan adelante», gritó el sargento Cor, con la voz ronca por el polvo y el humo que llenaban el aire. Avanzó, mirando por encima del hombro al grupo de supervivientes que lo seguía. Tenían expresiones vacías, los ojos abiertos por el terror y el agotamiento. Ya no eran soldados. Solo civiles y reclutas que habían sobrevivido a las primeras oleadas de devastación. Cor aferró con fuerza su rifle de pulsos. Su antiguo y brillante exterior metálico ahora estaba desgastado y ennegrecido.
Su armadura estaba maltratada, cubierta de mugre y manchada de sangre, parte suya, parte no. Sus ojos recorrieron el paisaje en ruinas, buscando cualquier señal de peligro. Aunque en el fondo sabía que era inútil. No tenía sentido esperar lo que había derrumbado su mundo. Si venía a por ellos, no habría escapatoria. Estaban corriendo con tiempo prestado. El soldado flaxano sabía que su pueblo había sido una vez conquistador, guerrero, gobernante de galaxias enteras. Habían aplastado mundos bajo su yugo y expandido su imperio mediante la fuerza militar y la supremacía tecnológica. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que apareció esa criatura? Cor había perdido la cuenta. ¿Días? ¿Semanas? Todo se confundía en su mente, un ciclo interminable de huida, ocultación y pérdida de camaradas a cada instante. Fuera lo que fuese, no negociaba ni libraba una guerra de conquista. No, solo quería una cosa: exterminar por completo a los flaxanos. Había devastado el planeta, diezmado la población y no había dejado más que ruinas a su paso. Ahora solo quedaba huir. Estamos cerca, murmuró Cor, más para sí mismo que para nadie más. La base militar que tenían delante era su última esperanza. Si conseguían activar el portal interior, podrían escapar, dejar atrás el planeta, abandonar el mundo natal a su suerte. Ya no había esperanza de contraatacar. Los flaxanos, con todas sus fuerzas, no podían resistir lo que había llegado. Escapar era la única opción. Los supervivientes tropezaban entre los escombros, arrastrando los pies mientras seguían a Cor hacia la distante silueta de la base. Estaba parcialmente derrumbada. Una de las torres principales se había derrumbado, pero la cámara del portal, en las profundidades del subsuelo, debería seguir funcionando. Cor rezaba para que así fuera. Sargento Cor, dijo una voz áspera tras él. Era un soldado más joven, poco más que un recluta. Tenía el casco roto y cojeaba pesadamente, pero sus ojos aún albergaban un destello de esperanza. ¿Crees que el portal funcionará? ¿De verdad lograremos salir de este planeta? Cor no respondió de inmediato. Su mente remontó a los informes de los puestos de avanzada, a las últimas transmisiones antes de que regiones enteras quedaran a oscuras. Pensó en los soldados, los generales, los líderes que habían estado seguros de poder repeler a los invasores. Todos ellos habían desaparecido, igual que las ciudades que antaño se alzaban orgullosas. No lo sé, dijo finalmente Cor, con la voz apenas un susurro. Pero es todo lo que tenemos. Siguieron adelante, con el sonido de la destrucción cada vez más fuerte tras ellos. Lo que quedaba del ejército flaxano seguía luchando, preteniendo lo inevitable, pero no duraría mucho. Cada minuto que pasaban al descubierto era una apuesta arriesgada. El corazón de Cor latía con fuerza al acercarse a la entrada de la base militar. Se alzaba imponente, parcialmente cubierta de escombros, pero las enormes puertas de acero seguían intactas. Indicó al grupo que se detuviera y avanzó para inspeccionar la zona. El lugar estaba inquietantemente silencioso, sin señales de guardias ni defensas automáticas. Nada. Era como si la base ya hubiera sido abandonada. Con un gesto de la mano, hizo una seña a los supervivientes para que avanzaran. Entren. Rápido. Uno a uno, se apresuraron a atravesar la estrecha abertura, trepando por los escombros para alcanzar la relativa seguridad del interior de la base. Cor se colocó en la retaguardia, observando el horizonte una última vez antes de colarse y sellar la puerta tras él. El pasillo estaba tenuemente iluminado. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras en las paredes. El otrora bullicioso centro militar estaba ahora tan desolado como la ciudad exterior. Por aquí, dijo Cor, guiándolos por una serie de pasillos tortuosos hacia la cámara del portal. Sus pasos resonaban en el silencio, su mente acelerada. Tenían que lograrlo. Tenían que escapar. Era su única oportunidad. Al acercarse a la cámara, el corazón de Cor dio un vuelco. Allí estaba. Estaba polvoriento y viejo, pero el panel de control aún debería ser capaz de atravesar dimensiones como hacía décadas. Lo logramos, suspiró, permitiéndose un breve momento de alivio. Dense prisa, pónganse estas pulseras. Deberían ayudarnos a protegernos de la diferencia horaria. Era un dispositivo ingenioso que los científicos habían creado años atrás. El ejército incluso fabricó miles como preparación para la guerra, pero nunca se usaron. Por suerte, esto significaba que había suficientes para todos. Tras sus palabras, los flaxanos se colocaron rápidamente las correas y comenzaron a avanzar, ansiosos por dejar atrás los horrores. Cor dudó.
Miró hacia atrás, con el peso de su fracaso sobre él. Así no era como se suponía que terminaría para su pueblo. Los flaxanos habían sido conquistadores, pero ahora no eran más que refugiados, huyendo de una fuerza que jamás podrían derrotar. «Sargento, ¿viene?», preguntó uno de los supervivientes, mientras ya entraba en la luz brillante del portal. Cor miró hacia las ruinas de su mundo, sabiendo que no habría salvación. Con un último aliento, dio un paso adelante y desapareció en lo desconocido. En una acogedora y cálida cafetería, Brandon disfrutaba de una buena taza de té chai mientras se encontraba con alguien a quien no esperaba ver desde hacía tiempo. Sentada frente a él estaba una guapa chica de campo de su misma edad. Si alguien hubiera pasado por allí, habrían pensado que eran adolescentes normales, pero nada más lejos de la realidad. Brandon era un extraterrestre de otro mundo y Caitlin, bueno, tenía un coeficiente intelectual de 250, esta tela es increíble, Brandon. ¿De dónde la sacaste? Hice muchísimas pruebas y nada la dañó. Sus propiedades ni siquiera figuran en la tabla periódica de los elementos. Brandon estaba a punto de responderle, pero ella no le dio la oportunidad, pues se desvió por las ramas, haciendo preguntas y teorías. Suspirando para sí mismo, negó con la cabeza. Esto ya llevaba 30 minutos. Por suerte, tuvo la previsión de traer un dispositivo de cancelación del ruido para mantener la conversación en privado. De lo contrario, les habría llamado demasiado la atención cuando él solo intentaba relajarse. Está bien, Caitlin, cálmate. ¿Cómo voy a responder a tus preguntas si ni siquiera puedo hablar? Caitlin se detuvo al escuchar a Brandon y se dio cuenta de que quizás se había precipitado un poco, sonrojándose de vergüenza, pero no pudo evitarlo. Habían pasado semanas desde la última vez que habló con él, así que esto la dejó llena de preguntas sin respuesta. Aunque no lo culpaba, sabía que había estado ocupado e incluso había visto las noticias sobre la muerte de varios guardianes. Lo que significaba que debía estar más ocupado que de costumbre. Lo siento, no hay problema en cuanto al material, realmente no puedo explicártelo. Las palabras de Brandon le dolieron como una espina en el corazón. Deseaba con todas sus fuerzas comprender más sobre el material, pero parecía que no lo conseguiría. Entiendo, nuestro trato era solo darme material, después de todo. Aprender sobre ello dependía exclusivamente de mí. Pero quizás me sentiría más inclinado a ayudarte si me ayudas con algo primero. Como dije antes, como compañeros. Los ojos de Caitlin brillaron de esperanza al oír esto, y Brandon supo que tenía el anzuelo, el sedal y el plomo en la mano. No es del todo sabido, pero estoy trabajando en la restauración de los guardianes. Esto significa que necesitaré muchos supertalentosos, pero también gente con buena tecnología. Brandon lo explicó, dando a entender claramente lo último, y Caitlin no era tonta al no darse cuenta. ¿Quieres que sea tu guardián? En cierto sentido. No tendrás que combatir el crimen, pero tu función será similar a la de soporte técnico. Asegurarte de que todos tengan el equipo y las herramientas adecuadas para cada situación. Caitlin quiso decir que sí de inmediato, pero se contuvo y pensó con calma. Los últimos guardianes acababan de ser asesinados, quién sabe si ella estará a salvo uniéndose. Peor aún, su familia. No sé si podré unirme a Brandon, la mitad de los guardianes murieron y ni siquiera tengo superpoderes, así que ¿qué posibilidades tengo? Su preocupación no es infundada, en realidad no me preocupa porque sé que Nolan está fuera del planeta y probablemente irá tras Mark antes que yo. Pero alguien como Caitlin no. Por lo que ella sabe, podría regresar para terminar el trabajo. Un poco preocupado, empezó a pensar en maneras de convencerla, pero podía decir con seguridad que la protegería en todo momento. No cuando planea explorar la dimensión Flaxan y también viajar al reino de los dioses con Ori. Espera. Oye, eso podría funcionar, dame un segundo. Brandon se levantó de su asiento, salió del café e hizo una llamada rápida. Bueno, si es mi compañero de entrenamiento favorito, ¿qué puedo hacer por ti, Brandon? Preguntó Oye con cierto interés al otro lado del teléfono. No esperaba que la llamara tan pronto después del funeral, así que no pensó que fuera por el viaje que quería hacer, lo cual la despertó la curiosidad. ¿Otro entrenamiento, quizás? Jaja, no, te gano siempre. Las simples palabras de Brandon eran claramente una provocación que debía ignorar. Obviamente, ella era la mayor y más madura, pero eso no evitó el dolor en su puño mientras desmoronaba el borde de la bañera. Esto no pasó desapercibido para Brandon, ya que escuchó el sonido de algo rompiéndose junto con el agua.
Presumido ahora, bueno, espero que mantengas esa misma arrogancia una vez que ascienda. Lo dijo en el mismo tono que el comentario anterior de Brandon, sonando a broma, pero la sensación que transmitían sus palabras era claramente distinta. No debería haberme metido con ella. Quizás mamá tenía razón cuando dijo que no debía tentar la ira de una mujer. Quizás, pero no llamé por eso. Quería saber en qué trabajaba su empresa. Sé que se centraba principalmente en labores humanitarias, pero puede ser solo eso, ¿no? Es extraño que sientas curiosidad por mis asuntos, pero sí, tienes razón. También trabajamos en los sectores energético y alimentario. A veces también en el médico, pero nuestra presencia en este sector no es tan fuerte como la de los otros dos. Su explicación satisfizo su curiosidad, pues vio una verdadera oportunidad de que funcionara. Interesante, ¿y si te dijera que tengo en mis manos a una persona con mucho talento que podría ayudarte a impulsar esos sectores? Entonces me alegraría, pero si tuvieras a una persona así, ¿por qué me lo dirías? Pues sí. Brandon ya había pensado en que Caitlin lo ayudara a crear una empresa, pero la verdad es que no tiene tiempo para eso. No con él formando un nuevo equipo, lidiando con los flaxanos, yendo al reino de los dioses y esperando a los Viltrumitas. Todo esto sin siquiera considerar sus propios proyectos personales. Así que al final pensó que sería mejor invertir en alguien que ya tuviera una empresa como Ollie. En fin, Brandon no necesita ser el hombre más rico del mundo para ser feliz. Lo único que quiere es que sus padres tengan estabilidad financiera. Lo cual no debería ser difícil. Entregarle Caitlin a Ollie le brindaría un entorno laboral seguro donde podría seguir ayudando a los guardianes sin estar en el libro. También le serviría como un buen lugar para vender tecnología alienígena que pudiera encontrar en el futuro. Al reanudar su conversación telefónica, Brandon compartió su idea y algunos antecedentes sobre Caitlin. Esto despertó la curiosidad de Ollie. Siempre recibía con agrado a personas con talento, y si esta persona también ayudaba a los nuevos guardianes, con gusto invertiría recursos para protegerla. En cuanto a comprar tecnología alienígena, ella también estaba totalmente de acuerdo. Personalmente, conservó algunas tecnologías avanzadas a lo largo de los años y las utilizó para fortalecer su empresa. Así que esto también fue fácilmente aceptado. Bueno, Brandon, solo puedo decir que me sorprendes. No esperaba que te interesara algo así. Incluso rechazaste cualquier pago de Cecil, así que pensé que eras rico. No, no soy rico, como mencioné antes, cuando llegué a este mundo, terminé con una nueva familia. No puedo decir que sean los que más dinero tengan, así que planeo usarlo principalmente para ellos. Después de hackear el GLA, Brandon tenía confianza para hablar de estas cosas con Ollie por teléfono, ya que les había bloqueado el acceso a sus dispositivos durante mucho tiempo. Qué honorable de tu parte. Seguro que tus padres están orgullosos. En cuanto al trato, considéralo aceptado. Mañana tendré el contrato completo listo. Gracias, Ollie. Colgó el teléfono y regresó al café confiado de que a Caitlin le gustaría el trato. Trabajar en una empresa popular y apreciada por la sociedad. Y además, un buen sueldo y buena protección. Sí, dudaba que ella se negara, y como esperaba, Caitlin aceptó sin problema. Este trabajo, en su opinión, era claramente más seguro que trabajar directamente para los guardianes. Además, pagaba muy bien, así que su madre ya no tendría que trabajar en ese restaurante sin que la coquetearan viejos que creían que aún tenían talento. No sé qué decir, Brandon, no hace falta que me lo agradezcas. Ambos sabemos que estabas en la lista de varias becas y que habrías llegado a ese punto sin problema. Simplemente lo adelanté. Caitlin quería negarse y ser humilde, pero no pudo. Sinceramente, sabía que algún día triunfaría en alguna empresa tecnológica. Es imposible no hacerlo cuando ya había creado dispositivos por los que las empresas matarían a los 12 años. De todas formas, te agradeceremos la ayuda. Me ahorraste mucho tiempo y problemas. Brandon sonrió y ambos siguieron disfrutando de sus bebidas. Al mismo tiempo, pensó en involucrarla en sus asuntos personales con los átomos inteligentes, pero decidió no hacerlo. El potencial de los átomos inteligentes era demasiado alto y, si de alguna manera se divulgara, tendría que lidiar con mucho más que solo los Viltrumitas. Sin embargo, mientras pensaba en esto, de repente se dio cuenta de que la atmósfera del café cambió y todos se concentraron en una de las pantallas de televisión. Última hora. Tenemos informes de la aparición de un gran portal en Chicago. Similar a los que aparecieron hace varias semanas.
Los ciudadanos ya han desalojado la zona y los héroes ya están a la vista. Con su introducción terminada, la cámara cambió de ángulo y apuntó hacia varios héroes que Brandon reconoció fácilmente. Solo que algo parecía estar mal. Robot estaba actuando como siempre. Listo para lo que llegara, pero el resto de su equipo claramente no estaba en sintonía. Duplicate se apartó con una mirada incómoda, mientras que Rex parecía avergonzado y confiado a la vez. Este tipo de comportamiento no era bueno para quienes estaban a punto de entrar en combate, pero la peor era probablemente Atomebe. Tenía ojeras y ocasionalmente miraba fijamente a sus compañeros de equipo mientras Invincible flotaba confundido sin saber qué había sucedido. Sí, por lo que parece, esto debe ser después de que Rex hiciera trampa, y si de verdad es así, estos tipos podrían matar gente por sus errores. Suspirando, se dio cuenta de que su día libre parecía terminar un poco antes. Capítulo 35. El problema del Flaxano parte 1. Hola de nuevo. Ha pasado un tiempo, amigos, la verdad es que fue mi culpa. Pero creo que he vuelto a inspirarme después de ver la nueva temporada. Antes de empezar, quiero aclarar que he hecho algunos cambios. Para empezar, Pete ya no será un miembro principal del equipo. Si acaso, podría aparecer solo en segundo plano. Por mucho que lo intentara, no pude escribirlo y me dejó atascado durante un buen rato. Así que, en lugar de quedarme estancado, decidí seguir adelante. En segundo lugar, el harem. Lo reduje a 2 porque es demasiado difícil escribir una relación tan compleja. Conozco mis límites, así que es una cuestión de habilidad. Además, espero que disfruten de este capítulo mientras empiezo a escribir más. Las calles del centro de Chicago estaban inquietantemente vacías. Algunos restos de basura volaban por el pavimento agrietado, atrapados en las ráfagas de viento generadas por el enorme portal que colgaba amenazante en el cielo. A ambos lados se alzaban edificios, con las ventanas oscuras y destrozadas, abandonados tras la evacuación de los ciudadanos. Un leve zumbido emanaba del remolino brillante, proyectando una extraña luz sobre la ciudad. En tierra, el equipo de adolescentes estaba reunido, pero el ambiente distaba mucho de ser unido. En lugar de centrarse en el portal, la evidente amenaza, su atención estaba en otra parte. ¿En serio, Rex? La voz de Atomebe atravesó la tensión como una cuchilla. Su habitual calma dio paso a una furia que apenas se contenía. Estaba de pie con los brazos cruzados, su aura de energía rosa brillante destellando esporádicamente, señal de su estado emocional. ¿Crees que es el momento adecuado para tus tonterías? Rex explode, siempre dispuesto a escalar, se puso las manos a la defensiva, y su característica sonrisa arrogante fue reemplazada por una mueca ceñuda. Vamos, Eve. Te dije que fue un error. ¿Solo fue un error? Interrumpió Eve con los ojos encendidos. Te acostaste con Kate. Actuaste a mis espaldas y griega. Tú tampoco eras del todo inocente. Replicó Rex, mirándola fijamente. Tú e Invencible, escabulléndoos juntos todo el tiempo. ¿Qué demonios se supone que debo pensar? Invencible, de pie torpemente a pocos metros de distancia, se revolvió incómodo al oír su nombre. Había estado intentando concentrarse en el portal, escrutándolo en busca de cualquier señal de enemigos emergentes, pero la discusión entre Rex y Eve era difícil de ignorar. No me metas en esto, murmuró Mark, frotándose la nuca. No he hecho nada. Sí, Mark no hizo nada, le espetó Eve a Rex, enfatizando su verdadero nombre con veneno. Estábamos trabajando, Rex. Quizás si no fueras tan inseguro, lo verías en lugar de sacar conclusiones precipitadas y actuar como un completo. Duplicate, de pie a un lado con los brazos cruzados, puso los ojos en blanco y suspiró. ¿Podemos dejar esto, por favor? Ahora no es el mejor momento para dramas de pareja. Miró a Eve, quien le lanzó una mirada fulminante que podría quemar acero. Oh, ¿ahora quieres dejarlo? Qué conveniente para ti, Kate, espetó Eve, con la voz cargada de sarcasmo. Eres tan culpable como Rex. Ambos arruinaron este equipo. La tensión entre ellos era palpable, tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Rex apretó los puños, con los nudillos blancos, mientras luchaba por contener su ira. No arruiné nada. Prácticamente te lanzabas contra Invencible. ¿Qué se suponía que debía pensar? Quizás deberías hablar conmigo antes de asumir lo peor. Espetó Eve, con la energía encendida de nuevo mientras el aire crepitaba a su alrededor. Pero no, te acostaste con Kate a mis espaldas. ¿Cómo pudiste siquiera? Chicos. Invincible finalmente dio un paso al frente, levantando las manos.
¿Podemos concentrarnos en el portal gigante en el cielo? Ya saben, ese que podría traer un ejército de alienígenas a la ciudad en cualquier momento. Estoy de acuerdo, intervino Duplicate con voz tensa. No tenemos tiempo para esto ahora. Rex le lanzó una mirada de desprecio a Mark, y su ira cambió. Oh, ¿ahora quieres hacerte el héroe, eh? Actúas como si estuvieras por encima de todo. Seguro que te encanta, ¿verdad? Por fin, Eve está soltera, y ahora puedes aparecer de golpe y. Cállate, Rex. Gritó Eve, apretando los puños mientras daba un paso hacia él. Precisamente por eso hemos terminado. Eres inseguro, egoísta y no puedes asumir ninguna responsabilidad. Se supone que somos un equipo, pero no puedes pensar en nadie más que en ti mismo. Vaya, ¿vale? ¿Soy yo el egoísta? Se burló Rex, levantando las manos. Tú eres el que ha estado tan apegado a Invencible, y yo soy el malo por hacer algo al respecto. Dame un respiro. ¿Haciendo algo al respecto? La voz de Eve era peligrosamente baja ahora, su energía brillaba a su alrededor en oleadas. No hiciste nada al respecto, Rex. Hiciste trampa. Traicionaste mi confianza. No se trata de Invencible, se trata de que no pudiste controlar tus propias inseguridades. Basta. Ordenó Robot, con la voz resonando como un altavoz mientras se interponía entre ellos. No era un maestro de las emociones, pero había visto morir a suficientes equipos de héroes por ello, así que no iba a quedarse esperando. Ante nosotros hay un portal con extraterrestres a los que solo les ganamos porque se les acabó el tiempo. Considerando que están regresando, podemos asumir que este problema está resuelto. Tal como están las cosas, estamos más desorganizados que nunca, lo que reduce nuestras posibilidades. Por un instante, el grupo se sumió en un silencio incómodo, solo el leve zumbido del portal. Las palabras de Robot eran desprovistas de emoción y directas, exponiendo los hechos de su situación. Así que nadie podía estar en desacuerdo con él en esa parte, salvo un idiota. Es fácil decirlo, Robot. Dudo que alguna vez tengas problemas con las chicas, a menos que tengas una. Quizás con Siri en mi teléfono. Uf. En ese momento, todos gimieron, intentando ignorar las tonterías de Rex, cuando el portal frente a ellos finalmente comenzó a reaccionar y aparecieron sombras al otro lado. El equipo de adolescentes, aunque estaba fracturado, se preparó para lo que viniera después. Ya no podían permitirse el lujo de su drama personal. La verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Mientras el portal crujía y se ensanchaba, la tensión en el suelo era palpable. Las manos de Rex comenzaron a brillar con energía roja. Su impulsividad ya lo dominaba. Avanzó unos pasos, listo para atacar. Bien. Por fin puedo destruir algo. Gruñó Rex, entrecerrando los ojos al ver cómo empezaban a surgir figuras del torbellino. Espera. Mark agarró el brazo de Rex, sujetándolo justo a tiempo. No sabes lo que haces. Suéltame, hombre. Rex forcejeó con Mark, furioso. Son flaxanos, los mismos que nos invadieron antes. Tenemos que eliminarlos ya. Mark no lo soltó, con la mirada fija en las figuras que cruzaban el portal. Míralos, Rex. No son soldados. Rex se detuvo, finalmente observando la escena. A diferencia de los guerreros con armadura a los que se habían enfrentado durante la última invasión, estos flaxanos vestían ropas andrajosas, sus movimientos eran lentos y trabajosos. Algunos cojeaban, otros se aferraban a sus compañeros heridos. Tenían el cuerpo vendado y sus rostros estaban demacrados, consumidos por el agotamiento y el miedo. Entre el grupo había mujeres, niños y flaxanos ancianos, todos con aspecto aterrorizado. ¿Qué demonios?, murmuró Rex, con la energía agotándose al bajar los brazos. Esto no tiene sentido. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde están los tanques? No lo sé, dijo Mark, avanzando con cautela, mientras escudriñaba al grupo con la mirada. Pero estos no son soldados. Parecen refugiados. Los dos héroes intercambiaron una mirada, pero antes de que Rex pudiera replicar, Eve se acercó, con el rostro suavizado al ver a los flaxanos heridos. Había permanecido en silencio desde la discusión, pero ahora la preocupación superaba a la ira. Mark tiene razón. Esta gente no representa una amenaza. Pero siguen siendo flaxanos. Insistió Rex, desbordándose de su frustración. ¿Y si solo es una treta? ¿Y si intentan hacernos bajar la guardia y luego? Rex, cállate, espetó Eve con la mirada fija. Míralos. Tienen miedo. Están heridos. Necesitan ayuda, no pelea.
Rex abrió la boca para volver a discutir, pero antes de que pudiera hacerlo, más flaxanos comenzaron a cruzar el portal a trompicones, confirmando aún más sus sospechas. Familias enteras entraban ahora, con niños aferrados a sus padres mientras cojeaban hacia la ciudad, con los ojos abiertos por el miedo. Algunos estaban cubiertos de hollín y ceniza, mientras que otros claramente habían resultado heridos durante la huida. El sonido de gritos débiles y tensos llenó el aire mientras los flaxanos se apiñaban, buscando refugio. Incluso desde donde estaban, el equipo de adolescentes podía ver la desesperación en sus ojos, la forma en que se estremecían ante cada movimiento repentino, como si esperaran un ataque en cualquier momento. Rex, dijo Mark en voz baja, esto no es una invasión. Rex miró al grupo, y su frustración se desvaneció poco a poco al comprender la verdad. Sigo sin gustarme esto, murmuró en voz baja, pero su tono se había suavizado. Algo no cuadra. Mientras el grupo de flaxanos seguía saliendo del portal, los últimos por fin lograron atravesarlo. Civiles apenas podían mantenerse en pie, algunos apoyándose unos en otros. El portal tras ellos parpadeó un instante y luego, con una repentina oleada de energía, se cerró herméticamente, dejando al grupo varado en medio de la desolada ciudad. Duplicate dio un paso al frente, con el rostro lleno de confusión. ¿Por qué vendrían aquí? ¿Por qué huir a la Tierra, precisamente? No lo sé, dijo Eve con voz tranquila mientras se acercaba al grupo. Pero tenemos que averiguarlo. El flaxano que lideraba, un hombre alto y herido con la mitad del cuerpo envuelto en vendajes toscos, dio un paso al frente, con una postura débil y temblorosa. Levantó una mano en lo que parecía un gesto de paz, pero su voz era baja y desesperada mientras hablaba en un inglés tosco. Nos rendimos o, vamos. Gimió Rex cuando se dio cuenta de que no iba a haber pelea. Cecil estaba en una sala de conferencias con su personal. Estaba a punto de enviar escuadrones al lugar cuando recibió una noticia inesperada. La invasión ya había terminado, ¿por qué? Porque ni siquiera era una invasión, sino un gran grupo de refugiados. Bueno, ya lo oyeron. No es una invasión, dijo Cecil con tono seco, pero sinceramente, esta situación podría volverse más agotadora. Al menos una guerra era simple, pero esto podía tomar muchas direcciones diferentes. Pero primero, necesitaban lidiar con lo obvio. Los refugiados. No podían pasar por la aduana estadounidense y necesitaban ser controlados por la DEA antes de que nada pudiera siquiera comenzar. Donald, ¿tenemos zonas de espera para esta cantidad de personas? Sí, tenemos varios e incluso consideramos que podrían querer seguir juntos. Bien. Que lleguen algunos equipos y, por favor, mantengan a los periodistas alejados del lugar. No queremos que provoquen algo como el incidente de los topos. Donald simplemente se quejó al recordarlo. El incidente de los hombres topo debería haber sido bastante simple. Eran una antigua civilización que vivía bajo tierra y querían establecer conexiones con el mundo exterior. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, todo se vino abajo cuando a un reportero brillante se le ocurrió acariciar a uno de ellos porque eran peludos. Lo que no sabían es que ese hombre topo era la princesa y que lo que hizo el reportero equivalía a acoso sexual. Por suerte, la cosa no llegó a mucho porque le dieron los hombres topo al reportero y se calmaron los ánimos, pero errores como ese deberían minimizarse. Haré lo mejor que pueda, señor Bien. Tras dar su última palabra, Cecil salió de la sala de conferencias y entró en su oficina poco iluminada. Puedes salir, Damián, dijo Cecil mientras un bufido salía de su boca debido a las bajas temperaturas. Tras sus palabras, un hombre de piel roja apareció de entre las sombras, vestido de detective. Tenía las manos en los bolsillos y parecía ligeramente irritado, aunque quizás se debiera a su expresión facial natural. ¿Alguna pista de lo que pasó? Revisé a la mayoría de su personal y no era ninguno de ellos, pero sus sistemas definitivamente estaban comprometidos. En concreto, sus robots. Estas no eran buenas noticias. Para nada. Si incluso sus robots estaban fuera de su control, significaba que la mayoría del equipo del edificio también estaba fuera de su control y probablemente comprometido. La pregunta es, ¿quién y por qué? ¿Alguna pista sobre quién es el responsable? Es difícil decirlo. Vi una figura, pero eran demasiado rápidos. Así que necesito más tiempo. ¿Demasiado rápido? ¿Red Rush, quizás? No, no tiene ninguna razón, pero mientras Cecil pensaba en ello, de repente se dio cuenta de que hay una persona lo suficientemente rápida. Alguien que podría ser incluso más rápido que Red Rush e incluso podría estar interesado en la propia GDA. Deja la investigación, yo me encargo desde aquí.
La rápida llamada de Cecil pilló al demonio desprevenido. ¿Por qué querría rendirse ahora? Pero al mirarlo a los ojos, vio algo que ya había visto en humanos. Miedo de esos que se tienen cuando se imagina algo insuperable o con lo que no se puede jugar. Parecía que sabía quién era el responsable, así que sus servicios ya no eran necesarios, pero podía simplemente aceptarlo. Damian Darkblood podía ser un detective a sueldo, pero al fin y al cabo era un demonio y, como muchos otros demonios, dándose la vuelta, Damian salió de la oficina sin discutir, pero Cecil solo suspiró en su lugar. Tenía el presentimiento de que esto no había terminado. Sabía mucho sobre Damian. Era imposible que contratara a un demonio a sabiendas sin una investigación adecuada, y lo que sabía era que solía seguir adelante. Nunca abandonaba un caso, pero este ya no era su problema. No, su problema principal era limpiar los sistemas de la GRA y empezar desde cero. Fin del capítulo.